En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Entramos en este primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 9 números, del 1987 al 1995, al tema que tiene como título la justificación. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1987 y 1988. Número 1987 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Nos va a remitir el Catecismo a un texto de la carta a los Romanos que dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Número precioso que nos presenta el Catecismo en esta mañana y que nos invita a señalar, para poder entender bien este número y los siguientes en este artículo, a darle una correcta definición a la palabra justificación, porque habría que distinguir lo que entendemos popularmente por justificación y lo que entendemos teológicamente por justificación, que son dos cosas muy, pero muy diferentes. Popularmente, cuando hablamos de justificación, podemos entenderlo quizás como algo negativo, como sinónimo de excusas. Alguien que se justifica sería alguien que no quiere asumir sus responsabilidades, ¿no? Y entonces busca excusas. Eso podríamos decir que popularmente entendemos como justificación. Pero teológicamente, la justificación hace referencia a que Dios es justo. Y por tanto, justificarnos es hacernos justos como Dios. Justificarnos es la tarea de redención, en la que Dios hace santo al hombre. Es decir, justificación es santificación. Eso es teológicamente como debemos entender y por el hilo conductor que nos vamos a dirigir. En el pasaje del Evangelio del joven rico, que se presenta ese joven ante el Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Como queriendo decir, si me llamas bueno, estás reconociendo en mí a Dios, porque solo hay uno justo, solo hay uno santo, solo hay uno bueno, y nosotros estamos llamados a participar de esa justicia, de esa bondad y de esa santidad. Nadie puede ser justo, bueno, santo al margen de la santidad de Dios, de la justicia de Dios
o de la bondad de Dios? Nadie. Fíjense, queridos amigos, como en el Nuevo Testamento solo hay dos pasajes donde se utiliza la expresión solo Dios. Solo hay dos. El primero es en el pasaje de Marcos 10, 17, 18. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y el segundo pasaje está en Lucas 5, 24. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Dos textos del Evangelio donde nos podemos encontrar esta expresión que Jesús utilizó. Solo Dios, el joven rico y la curación del paralítico en la casa de la suegra de Pedro. Solo Dios es bueno. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios es justo. Solo Dios es santo. Y nosotros, por pura gracia, vamos a participar de eso. Por eso este número 1987 del Catecismo, queridos amigos, nos dice esta expresión tan hermosa: la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. Es decir, sería imposible que el Espíritu Santo nos santificara si Él no fuera Dios. Esta era una de las pruebas que utilizaban los santos cuando defendían al catolicismo de las herejías que negaban la divinidad del Espíritu Santo. Decían: ¿cómo no va a ser Dios si nos santifica, si nos deifica? La tarea de la justificación está especialmente apropiada al Espíritu Santo. Fijémonos cómo normalmente, nosotros sabemos que la Santísima Trinidad actúa todo en todos. Pero normalmente cuando hablamos, por ejemplo, de la creación del mundo, esa creación especialmente está apropiada a Dios Padre. Cuando hablamos de la redención del hombre, está apropiada especialmente al Hijo, a Dios Hijo. Y cuando hablamos de justificación, de santificación, está apropiada especialmente al Espíritu Santo. Aunque ya sabemos que todas estas tareas ad extra son conjuntas de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y en esto los católicos nunca nos hemos enredado. La Trinidad estuvo presente toda en la creación. La Trinidad estuvo presente toda en la redención. Y la Trinidad está presente toda en la justificación, en la santificación del hombre. Pero se le adjudica a cada una de las personas especialmente una partecita de ellas, ¿no? Por eso el catecismo, en este número, dice: nos justifica el Espíritu Santo, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. El hecho de que lo haga por la fe, participando yo, colaborando,
adhiriéndome a ese misterio de Dios, no hace que eso sea magia. La gracia de Dios no tiene ese conducto de magia. Requiere mi colaboración. Requiere mi participación personal en ese don de Dios. Y eso, queridos amigos, supone la fe. Es la fe mi adhesión libre a ese plan de santificación de Dios en mi vida. Por eso es que San Agustín decía esta expresión que hemos usado algunas veces: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y el bautismo va a añadir un elemento visible y verificable a esto. La salvación no tiene lugar en un aspecto meramente subjetivo, no. El bautismo va a visualizar la forma en que Dios nos santifica y nos justifica con ese signo visible. Y Dios ha querido hacerlo así. Él sabe que somos de carne y hueso. Él sabe que nuestra condición humana necesita signos visibles y el conducto ordinario por el que Dios quiere dar el don de la justificación es a través de la fe y del bautismo. Romanos 6, 3, 4. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Bautizados en la muerte de Cristo y sepultados por el bautismo. En el bautismo hay un misterio de ser injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Y esto lo hemos explicado ya cuando el catecismo hizo su enseñanza sobre el sacramento del bautismo. Lo que Jesucristo le ocurrió en la Pascua, su muerte y resurrección, es el misterio de la justificación del hombre. Precisamente por esto, queridos amigos, en la vigilia pascual, el sábado santo en la noche, se consagran las aguas bautismales. Incluso se bautizan a los catecúmenos en esa noche pascual. El bautismo supone que nosotros muramos a la vida del pecado. Jesucristo no tenía ningún pecado y sin embargo cargó sobre sí el precio del pecado y murió en nuestro lugar. Eso es a lo que nos invita en el bautismo, que nuestros pecados mueran, que muera el hombre viejo y que nazca el hombre nuevo. De la misma manera que del sepulcro salió el Cristo glorioso con una carne resucitada, en el bautismo también se evoca esto. También se evoca lo que ocurrió en el Mar Rojo, cuando el ejército del faraón quedó sepultado bajo las aguas. Imagen de ese pecado que pretende esclavizar al hombre y someterlo por la fuerza. Y de esas mismas aguas salió un pueblo victorioso y libre. Romanos 6, 8, 11. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
Es una invitación, ¿no? Que una vez que hemos sido bautizados, estamos llamados a tener una vida resucitada. Es decir, no podemos volver a la esclavitud de Egipto. Jesús no resucitó por un tiempo y después volvió a morir, no. La resurrección de Jesús fue para siempre. Esto es lo más importante, para siempre. Bueno, pues dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1988 y da un paso más. Por el poder del Espíritu Santo, participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es Él mismo. Es una gran imagen que nos presenta el catecismo en este número, queridos amigos, de lo que significa la justificación. Juan 15, 1, 4. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es un texto este que nos presenta el Evangelio de San Juan, muy gráfico. Los cristianos damos fruto, los cristianos tenemos vida en la medida en que estamos unidos a la vid. Esta es la imagen del injerto. Incluso podríamos decir que esta palabra injerto es muchísimo, muchísimo más gráfica, porque el injerto no es natural de la planta. Antes de estar injertado, estaba apartado de la planta, igual que nosotros, que por el pecado estábamos apartados de Dios, y la gracia de Dios nos ha introducido en su misterio, es decir, hemos sido injertados porque estábamos aparte. Ese injerto nos hace participar de la filiación divina de Jesucristo. Qué palabra tan bonita. Hemos sido injertados en Él, porque estábamos aparte. Cuando Jesús enseña a rezar, dice, Padre nuestro, y nos mete a nosotros en la misma relación que Él tiene con el Padre. Jesús no dice Padre mío. Eso lo decía antes decía mi Padre, pero en la oración dice Padre nuestro, nos mete ahí. Cuando un sarmiento está injertado en la vid, entonces da fruto. Ocurre al revés de lo que ocurre con la manzana podrida en el cesto con todas las demás. La manzana podrida va a podrir todas las demás manzanas. Con Jesucristo ocurre lo contrario. Cuando es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a nosotros y ha tomado carne, no es la carne pecadora nuestra la que estropea a Jesús. No son las manzanas podridas las que van a estropear la manzana buena, sino que es la santidad de Jesucristo, su carne resucitada,
la que purifica y santifica nuestra carne pecadora. Si en el cesto de las manzanas están podridas y se puso una sana, esa sana sanó todas las podridas, no las podridas dañaron la sana. Ese es Jesucristo. Es la carne resucitada de Jesucristo la que regeneró y nos dio a nuestra carne dañada una vida resucitada. Una manzana buena sanó todas las que estaban podridas. Y no todas las podridas dañaron la que estaba buena. Ese es Jesucristo. ¿Y cómo ocurre esto? En primer lugar, se podría decir que más que el sarmiento es el que se ha unido a la vid, ha sido la vid la que se ha unido al sarmiento. Qué cosa tan bella. Ha sido Dios el que ha venido a mi encuentro. Porque cuando Dios asumió en Jesucristo la carne humana, fue Él el que asumió esa carne y la santificó. Nos presenta el Catecismo en este número un texto muy hermoso de San Atanasio de Alejandría que dice: por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quien habita el Espíritu están divinizados. Qué palabras tan grandes las que utiliza aquí San Atanasio. Utiliza la palabra participación, la palabra santificación, la palabra naturaleza divina, ¿no? Pero es importante que estas palabras no nos causen miedo, más bien que nos admiremos de ellas al entenderla. ¿Bien? San Atanasio lo que quiere insistir en este momento es en el término de participación. Este término, que en la teología es muy importante, queridos amigos, que lo entendamos. Este término vendría a decir que nosotros no somos hijos de Dios por naturaleza. Somos hijos de Dios por la gracia. Como regalo de Dios, hemos participado de la gracia de Dios. Decir que somos hijos de Dios por naturaleza sería un tremendo error, que sonaría a panteísmo. Ese panteísmo que viene a decir que el hombre y toda la creación es una emanación divina y que por tanto todo es como un trozo de Dios. Incluso que podrían algunos de ellos decir que todo es Dios. No, no, no. No todo es Dios. Nosotros los católicos decimos claramente que el hombre no es Dios. El hombre es criatura. Pero por la gracia, no por naturaleza. Hemos sido injertados en esa filiación divina que Jesucristo tiene y que Él ha querido participarnos de su naturaleza divina. Y entonces ahí sí podríamos hablar de divinizarnos. Pero nosotros somos criatura. ¿Eh? Hay que poner mucho cuidado con esto, queridos amigos, porque cada vez vamos viendo cómo se va metiendo en Occidente todas estas ideas que se traen de las religiones orientales, ¿no? Del budismo, del taoísmo, de todas estas religiones, donde muchas de ellas consideran que todo es Dios. Incluso cosas como que cuando uno va caminando tiene que caminar con una escoba e ir barriendo enfrente suyo, no sea que hayan animalitos diminutos que pueda yo estar pisando y matando, hasta ese punto, ¿eh? No sea que si piso una hormiga, entonces estoy matando a Dios, porque según ellos todo es Dios. No, no, no. Hay que purificar esto. Y por eso nosotros los cristianos somos tan precisos en los términos. El hombre es criatura.
criatura. Pero por gracia de Dios, no por naturaleza, hemos sido injertados en esa filiación divina que Jesucristo tiene. Teniendo esto en cuenta, nosotros nunca nos vamos a confundir y vamos a saber correctamente qué es lo natural y qué es lo sobrenatural. El hombre por naturaleza no es hijo de Dios. Por naturaleza el hombre es criatura de Dios. Por la gracia, por el don del Espíritu Santo, el hombre es hijo de Dios. Ahí sí, pero es puro regalo, no naturaleza. ¿Por qué es importante entender esto, queridos amigos? Porque esto nos haría personas cada vez más agradecidas. Eso de poder llamar a Dios Padre, a nosotros realmente no nos correspondería por naturaleza hacer eso, solo a Jesús. Es posible que nos hemos acostumbrado a llamar a Dios Padre, pero realmente no nos corresponde por naturaleza tener esa intimidad, esa confianza con Dios. Es por tanto que nos invita el catecismo a ser hombres y mujeres muy agradecidas de ahora sí poder llamar a Dios Padre. Porque por naturaleza no lo era, pero por gracia sí. Y es por el bautismo y por la fe que hemos podido participar de esa filiación divina y acercarnos al Padre injertados en Jesucristo. Y ahora sí, a los cristianos se nos da perfectamente la palabra Padre, porque es mi Padre, porque estoy injertado en Él, porque ahora sí tengo el permiso para llamarle así, porque lo soy, no por naturaleza, pero sí por la gracia. Esto es precioso, queridos amigos, y tenerlo muy, muy en cuenta para no irnos por ahí por las ramas. La doctrina de la Iglesia Católica es muy, muy clara en todo esto que enseña. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados.